Bueno, buenos días para todos, Dios me los bendiga. Esta semana el Señor me inquietó a que empecemos a dar una serie de mensajes que son necesarios en este tiempo para, de alguna manera, a algunos, inquietarlos a buscar de Dios. Yo le pido a mi Señor que en esta mañana, que en este día, su palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. A mí, por lo menos, cuando empecé a estudiar este tema, me puso a pensar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque hay muchos mensajes muy bonitos, claro que sí, que nos dan esperanza, que nos dan ánimo, que nos dan consuelo. Mensajes que nos corrigen, que nos ayudan, que nos exhortan. Y yo veía muchas veces la gente se le da ánimo, se le da consejo, se le ayuda, casi que uno le pone el pan en la boca y todo eso es bonito. Pero hay gente que ni así cambia, hay gente que no, y todo el mundo hace lo mismo. Yo decía, Señor, ¿por qué la gente está así? ¿Por qué la gente camina de esa manera? ¿O por qué la gente vive de esa manera? Y cuando el Señor me daba este mensaje y una serie de mensajes que vamos a empezar a compartir, el Señor me confrontaba en que a veces estamos haciendo las cosas mal. Y como que le alimentamos el corazón a los necios, a los egoístas, a los rebeldes para que sigan en lo mismo. Pero a veces no le mostramos el final. ¿Cuál será el final de todo aquello que se hace mal? Yo quiero que cierre sus ojos ahí. Amado Señor y Dios y Padre, en esta hora ponemos nuestras vidas, este tiempo, este lugar y esta tu palabra delante de ti. Te rogamos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, quien hable por tu palabra, que seas, Espíritu Santo, tú quien hable por la Biblia, tu consejo, y que seas tú confrontándonos, redarguyéndonos para buscarte, seguirte, conocerte, temerte y amarte cada día más. Ayúdanos, Señor, a ser fieles con este mensaje que nos vas a dar y que seas tú, Señor, obrando en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera que me prestara el celular, el reloj, hijo, para que no se me pase el tiempo. Yo miraba esta semana en la intimidad con Dios, porque a mí me duele mucho ver cómo la humanidad se está perdiendo. La humanidad se está perdiendo en sus deleites, algunos en las drogas, algunos en el alcohol, otros en la fornicación, en el adulterio. El caso es que cada quien corre tras sus deseos y todos tenemos esa lucha como seres humanos, corriendo en contra de nuestros deseos. Gracias, amor. Que no me pase la hora. ¿Dónde estará? Permíteme, yo pongo acá el reloj para no pasarme la hora. Y todos como que, en cierto modo, sí siempre luchamos con nuestros deseos en distintas áreas. Entonces, el que le gusta el dinero, pues siempre quiere trabajar, 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 tener dinero. El que tiene problemas con las mujeres, pues siempre sus ojos, su corazón, su inclinación, sus deseos están inclinados hacia las mujeres. El que les gusta la droga o el alcohol, pues siempre va a luchar con eso. Bueno, algunos no tienen ese tipo de delitos, pero les gusta la vanagloria, les gusta que lo aplaudan. Y hoy día vemos cómo los medios nos motivan al egocentrismo, ¿no? A la idolatría hacia mí. Y de hecho, pues vemos todo el mundo con el celular tomando fotos y es yo, el yo. Yo con mi familia, yo con mis amigos, yo tomando cerveza, yo comiendo. Y como que los medios nos invitan a, en cierto modo, alejarnos de Dios. Y siempre tenemos esa lucha de Dios mío, como creyentes, ¿no? Los que no son creyentes no tienen luchas porque les fascina. El que no es creyente no ama a Dios y no teme a Dios, pues se deja llevar y vive tranquilo en el mundo. Pero los que somos de Dios siempre pensamos en que no le queremos fallar a Dios y siempre hay algo en nuestro corazón, dice la Biblia que es el Espíritu Santo, que nos redarguye y siempre tenemos ese deseo como de hacer las cosas bien para Dios. Y tenemos esa lucha porque aunque nadie lo esté viendo a uno y uno esté fallando, uno sabe que está mal con Dios. Entonces yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué la gente
está feliz deleitándose en sus deseos. Drogas, alcohol, amor al dinero, amor a las mujeres, amor a la fama, los que les gustan que los aplaudan. Hay hombres, de hecho conozco hombres de Dios que tienen una vida intachable, son bonitos, bonitos, pero les fascina que los aplaudan y les roban la gloria a Dios. Ellos son los héroes, ellos son los que sanan, ellos son los que hacen milagros, etcétera. Y les fascinan que los aplaudan y que les digan, ay, qué buen sermón, qué buena enseñanza. Y eso también es robarle la gloria a Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Y el Señor me decía, muéstrales el camino, me decía el Señor. Y claro, siempre hemos hablado que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él nos lleva por el camino, Él es la verdad tangible, su palabra que debemos vivir, y Él es la vida eterna o la vida que debemos imitar o seguir. Pero Dios me decía, muéstrales el camino que muchos están viviendo, y el camino que muchos están viviendo es que van camino al infierno. Así es la enseñanza para el día de hoy, camino al infierno. Y vemos en la escritura, Jesús habló muchas veces del infierno, del reino de los cielos, y del reino de las tinieblas y del castigo eterno. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 5, versículo 21. A ver qué nos dice la Biblia, si estoy mintiendo. Miremos el camino que algunos trazan. Si usted quiere puede leerlo aquí en la pantalla, los que estamos aquí en el culto. Miremos qué dice la escritura. Mateo 5:21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, a la gente de antes les dijeron, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio, va a haber un juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, o sea, va a haber alguien que nos va a juzgar, o alguien que juzga o señala, o que ejecuta justicia. Y cualquiera que te diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? ¿Quedará expuesto a qué? Al infierno de fuego. O sea que hay un castigo, hay un juicio y hay un infierno de fuego. Y luego dice así, Jesús está hablando de eso. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja tu ofrenda a un lado, deja tu ofrenda en el altar. Y anda y reconcíliate con tu hermano primero. Y entonces ahí sí después que ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de aquí hasta que pagues el último cuadrante. Que Jesús está poniendo un ejemplo y Jesús nos dice, ¿de qué te sirve presentarte delante de Dios si tienes cosas en contra de tu vida? ¿De qué te sirve de hecho presentar una ofrenda o traer algo delante de Dios si tú estás mal con Dios? Y estás mal con Dios porque antes se decía no mates y la gente dice yo no mato, pero si tú sí tienes algo en contra de alguien, está hablando del corazón, ¿cómo está tu corazón? Y me inquietas qué dice, entre tanto que estás con él en el camino, estamos en el camino, todavía estamos en el camino hacia la vida eterna. Por eso decía Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna empieza cuando yo conozco a Jesús, ahí empiezo yo. Pero mucha gente dice tener la vida eterna y no depende de Jesús, no conoce a Jesús, no se aferra a Jesús. Ni es más, ni le interesan las cosas de Jesús. Entonces yo digo, no tiene vida eterna. Y ya lo vamos a ver, qué dice la Escritura. Pero sí me inquieta es que el camino de algunos, o el camino que caminan algunos, no va al cielo. Ese camino va al infierno. Y la gente está feliz en ese camino. El camino que algunos trazan para sus vidas no es un camino que los lleva a la vida eterna. Porque la gente está preocupado por, y no por Dios. Está preocupado por sus finanzas, por su trabajo, por la familia, por muchas cosas, pero no por temer a Dios, por amar a Dios y respetar a Dios. Yo no me creo el más santo porque yo también fallo, soy ser humano y cometo errores y peco todos los días, porque la Biblia dice no hay ni uno que sea bueno.
Pero a lo que voy es, yo tengo temor a Dios y yo lo amo y cada día lo busco y voy a la cruz y me entrego y le digo, límpiame, perdóname, santifícame y ayúdame a vivir de la manera correcta. Caso muy contrario, que yo conozco mucha gente que dice ser hijos de Dios, pero su vida está completamente alejada de Dios y no quieren nada con Dios y dicen ser hijos de Dios. Entonces, yo veo en la Escritura que mi camino o mis acciones me muestran el fin a donde yo voy a ir. Hay gente que dice ser de Dios, no busca a Dios, no ama a Dios, no teme a Dios, de hecho no conoce a Dios y están convencidos que van para el cielo. Pero aman el mundo, les fascina el mundo, se deleitan en el mundo y sus pasos solamente muestran que van camino al infierno. Y es una realidad. Y eso es lo que Dios me decía a la gente, cambia la predicación. Porque mucha gente habla bonito y de ánimo y de esperanza y que Dios te va a bendecir y que las puertas se te van a abrir y todo el mundo chévere, bonito. Sí, muy bonito, gracias a Dios, porque Dios es fiel. Pero la gente desconoce que si tú no buscas de Dios y no haces las cosas bien, tú vas camino al infierno porque nunca le has entregado tu vida a Dios. ¿Cuál es el premio de nuestras acciones según la Escritura? Mira lo que dice Apocalipsis 21:6. ¿Qué dice Apocalipsis 21:6? Y me dijo, léalo conmigo, hecho está. Allá los que nos están viendo en las redes, abra su Biblia, tome apuntes, escriba, para que usted vea que lo que se le está diciendo aquí no es mentira. Dice Apocalipsis 21:6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Y qué dice Jesús? Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Al que venciere, ¿qué dice la Escritura? Heredará todas las cosas y yo seré su Dios y será mi hijo. Y luego, ¿qué dice? Léalo. Pero los cobardes, léalo, e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces la Biblia me enseña dos cosas. Primero, que si yo soy una persona sedienta por Dios, me dice la Escritura, si yo soy una persona que tiene sed, que lo busca, te necesito Dios, tengo hambre de ti, tengo sed de ti, que está buscándolo en todo momento, dice, de Él lo encontraremos gratuitamente. Él ya pagó el precio. Dice gratuitamente, Él ya pagó el precio. Yo tengo que acercarme a Él. Pero también dice que el que venciere, la Biblia dice que el que persevere hasta el final será salvo. O sea, hay un proceso, hay un camino que toca caminar. El que persevere hasta el final será salvo. Bueno, los mentirosos de la supergracia que le dicen a la gente que no hay que hacer nada, están equivocados porque desconocen la totalidad de la Escritura. Son muy estudiosos, pero no conocen la realidad de Dios. Porque se satisfacen en sí mismos en lo que quieren escuchar y no en lo que dice la Biblia. Pero aquí la Biblia me dice que el que venciere heredará todas las cosas. Dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Sí ve? Dice, el que venciere heredará todo. Y el que venciere, ahí es cuando Dios dice, yo seré su Dios y tú serás mi hijo. Pero caso contrario es, aquellos que se satisfacen en el mundo, que les gusta la mentira, que son incrédulos, que son cobardes, que hacen cosas abominables delante de Dios, que son homicidas, que son fornicarios, hechiceros, que les gusta la idolatría y que son mentirosos, dice, ellos tienen una parte, ¿en dónde? Dice, tienen una parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces yo veo que la Escritura a mí me dice lo siguiente, Jesús es la fuente de vida, y quienes le buscan y tienen sed serán saciados y tendrán su herencia con él. Hay un castigo preparado para los que no tienen parte con Dios. Escúchelo. Usted que me escucha ya, usted que cree que está bien con Dios. Si usted no vive con Dios, no vive para Dios, no busca a Dios, hay una parte preparada para usted y se llama el lago de fuego y se llama el infierno. Y la gente, nadie quiere ir al infierno y todo el mundo se dice de ser hijo de Dios, pero todo el mundo vive amando el mundo, deleitándose en el mundo y viviendo para el mundo.
pero no viven para Dios. Y la Escritura me dice que el que venciere, el que se perseverare, el que llegare hasta allá, ese será el vencedor. Ese será el que tiene la vida eterna. Ese es el que tiene la herencia de vida eterna. De lo contrario, dice la Escritura que hay un lago de fuego, un castigo que nunca se acaba, que te está esperando. ¿Qué espera Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué espera Dios de los que se acercan a Él? Hebreos 9:27. Dice la Escritura: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué va a pasar cuando nosotros muramos? Va a haber un juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que en Él esperan. ¿A quiénes va a salvar el Señor según la Escritura? A los que le esperan. Y la gente está aquí acomodada en el mundo, viviendo para el mundo, pero no lo está esperando. No se preocupa por las cosas de Dios, no busca a Dios, no ama a Dios, no teme a Dios, ni siquiera leen la Escritura. Les cuesta ir a un culto, a una reunión, porque no les interesan las cosas de Dios. Entonces a mí la Escritura me dice que en un momento va a aparecer Jesús y se va a llevar a los que lo están esperando. Bueno, la humanidad hoy día espera tener un buen trabajo, espera tener un buen carro, espera que le vaya bien, espera tener bendiciones, espera muchas cosas, menos espera el reino de los cielos. Y no tiene afán por las cosas de Dios. Sí se afanan por el mundo, sí. Cuando la Biblia dice, por nada estéis afanosos. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No, la gente no busca primeramente el reino de Dios. La gente busca la añadidura. Trabajo, 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 novia, novia, esposo, esposa, fama. Y se lo digo a muchos pastores que me están viendo. Muchos se afanan es por el like, por el me gusta. Muchos se afanan porque los aplaudan. Muchos se afanan por darle ánimo al pecador para que sigan su pecado. Pero al pastor no le afana que esa alma se pierda en el infierno. Y eso a mí me preocupa. A mí me duelen mis almas, mis ovejas. Me duelen mis discípulos, que los veo que no van para el cielo. Que dicen ser de Dios, pero en nada aman a Dios, no buscan a Dios, no temen a Dios, no se satisfacen ni siquiera en Dios. Y realmente están mostrando que el camino que están caminando va derechito hacia el infierno. Y ellos están convencidos que van para el cielo. Debemos estar atentos esperándolo. Nuestras vidas enfocadas en Él, porque algún momento va a haber un juicio. Está establecido que los hombres mueran y después el juicio. Vamos a estar hablando de eso, sobre el castigo final. ¿De qué nos sirve hablar de que Dios te va a bendecir, te va a dar un buen carro, una buena casa, te va a dar una buena esposa, te va a prosperar, te va a llevar a otro nivel? Chévere, sí, muy bonito. Bueno, y si no es así, y si tú no estás viviendo para Dios, ¿sabes cuál es el final de eso? Porque lo que estamos viviendo aquí es temporal. 200 años que vivamos aquí en la tierra es temporal. Pero muchos tienen un castigo eterno que los está esperando, porque aquí nunca vivieron para Dios. Entonces la gente busca a Dios para que Dios los prospere. La gente busca a Dios para que Dios les traiga paz, para que Dios les traiga consuelo, para que Dios les traiga fortaleza. Pero la gente tiene consuelo para ir camino al infierno. La gente tiene paz para vivir a su manera, lejos de Dios, y al final ir al infierno. La gente está bendecida y está próspera y no está pensando en un Dios que le está esperando al final del camino para la vida eterna, y tú no estás caminando hacia la vida eterna. Porque solo te preocupas por esta vida, por satisfacerte. ¿Qué espera Dios entonces? Hechos 17:30. Pero Dios, Hechos 17:30.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A qué está mandando Dios? A que nos arrepintamos. Entonces, si los famosos mentirosos de la supergracia dicen que ya está todo hecho, ¿por qué Dios nos manda a arrepentirnos? ¿Por qué Dios nos manda a que cambiemos? ¿Qué tenemos que cambiar? Ahora, ¿cómo lo vamos a cambiar si no buscamos la palabra? Los que dicen que ya no necesitamos la ley. La ley nos enseña qué es pecado, la ley nos muestra que está mal. La ley nos dice que es incorrecto. Entonces, Dios, ¿por qué nos manda a arrepentirnos? Porque arrepentimiento es cambio. Dios nos manda a cambiar. Mucha gente dice que es de Dios, pero no ha cambiado nada. Siguen viviendo lo mismo, afanados por el mundo, afanados por sus deseos, afanados por los vicios, pero no están afanados porque necesito amar a Dios con todo el corazón. Por eso a los discípulos de Cristo los llamaban cristianos, porque ellos cambiaron y ya no eran como eran, ahora eran como Cristo. Hoy día no hay diferencia en el cristiano, todos de alguna manera somos iguales. De hecho, tú vas a una iglesia y hay iglesias que no parecen iglesias, parecen discotecas o parecen clubes sociales porque la gente no ama a Dios. La gente se satisface en ir a la iglesia y ser religiosos y pensar que estás bien, pero su vida en nada se parece a Cristo. Dios manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Hechos 17:31 dice, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Aquí está la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Cristo es la palabra revelada. Cristo es la voz de Dios manifiesta. Cristo es el verbo hecho carne. Y Él es la justicia de Dios y tenemos que vivir como Él y para Él. Dice, por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces la Escritura a mí me dice que yo tengo que cambiar para prepararme para el día del juicio. Que yo tengo que cambiar es no ser el mismo, ni tener los mismos ideales que todo el mundo tiene. Decimos ser hijos de Dios, pero me afana tener un mejor carro. Decimos ser hijos de Dios, pero me afana que Dios me dé paz para yo satisfacerme en el mundo. Decimos que somos hijos de Dios, pero me preocupa esto y esto. Y no nos alejamos del pecado, no nos alejamos de las cosas que nos alejan de Dios, sino que estamos contentos en el mundo. Entonces yo digo, mucha gente que dice ser hijo de Dios, se afana por el mundo, quiere el mundo, ama el mundo, se deleita en el mundo y dice que va para el cielo. No, a mí me muestran sus acciones, me muestran que van para el infierno. Porque nunca le han entregado su vida a Dios. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La pregunta es, ¿Cristo vino acá para darnos prosperidad? Sí, la Biblia dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero también el impío. Hay gente que no es creyente. Y hay gente que está entregada al mundo y a las tinieblas y son prósperos. O sea que no necesitan a Dios para ser prósperos. Una persona no necesita a Dios para ser próspero. Una persona necesita ser trabajadora, diligente, esforzada y juiciosa. Entonces, ¿cuál es la vida eterna y cuál es la vida de bendición que Dios nos da? Una vida abundante en Cristo cuando somos transformados por Él, en Él y para Él. Entonces debemos reconocer que si Cristo vino al mundo, es porque no es suficiente lo que el mundo ofrece. Y lo que el mundo ofrece no es vida eterna. Nos lleva a un castigo y a un juicio eterno. Pero dice la Escritura que Cristo, aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Hasta ahí todo está bien. Él murió por nosotros, dice la Escritura. Sin merecerlos, enredados en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestros deseos, Él murió por nosotros. Y hasta ahí muchos lo predican. Pero ¿qué dice la Escritura? Pues mucho más, estando justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si tú fuiste justificado, si tú fuiste lavado por su sangre, tú vives para Él.
Tú lo conoces a Él, tú lo amas a Él, tú lo respetas a Él. Y cuando tú eres justificado por su sangre y por el sacrificio que Él hizo, dice que seremos salvos de la ira, de ese castigo que espera para aquellos que lo rechazan. Porque si siendo enemigos, escúcheme, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pregunta, ¿estás reconciliado o sigues lejos de Dios? Él ya lo hizo todo. Él ya murió por ti y por mí. Él ya se entregó. Él ya nos limpió con su sangre. Él no necesita volver otra vez a limpiarnos. Él ya nos limpió. Pero vivimos en esa justificación o seguimos viviendo para el mundo. Él nos reconcilió, dice, con Dios. Pero la gente ama más el mundo. Y dice la Escritura que el que ama al mundo es enemigo de Dios. Entonces no está reconciliado con Dios. Siendo reconciliados, ahora debemos andar en amistad con Dios, no con el mundo. Y la gente tiene más amistad con el mundo. Tenemos una responsabilidad de vivir para Dios, de vivir para Cristo. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu cambio? Si yo pudiera analizar una persona o si alguien pudiera analizarte a ti, lo que tú eras antes de conocer a Cristo y lo que eres ahora, la gente podría decir que ha habido un cambio en tu vida. ¿Será que la gente puede reflejar en ti a Cristo? La gente puede ver a Cristo en ti. Realmente cambiaste. Porque ese es el cambio que Dios espera. Que tú reflejes a Jesús. Pero estamos felices porque yo quiero reflejar que soy próspero. Yo quiero reflejar que soy feliz. Yo quiero reflejar que tengo bendiciones. Yo quiero reflejar que tengo un hogar bonito. Pero también eso lo encuentras en Cristo. Hay gente que es más juiciosa, más respetable, más obediente, más honesta que los mismos cristianos. Y no temen a Dios. Entonces, ¿en qué se vas a hacer como Cristo entonces? ¿Te has preguntado en qué se vas a hacer como Jesús? La gente no conoce a Jesús. La gente no es misericordiosa, la gente no es piadosa, la gente no ama. La gente no respeta a Dios, la gente no teme a Dios. Y Jesús sí teme a Dios. Jesús sí temía, sí respetaba y sí era fiel con Dios. Y todo lo que hacía Jesús lo hacía en amor, en respeto y en fidelidad a Dios. Y hoy encontramos miles de cristianos o de gente que dice ser cristiano que no son fieles con Dios. Son fieles para con el mundo, pero no para con Dios. Nuestra vida manifiesta que estamos en Cristo y que no caminamos hacia el infierno. Cuando tú eres temeroso, cuando amas las cosas de Dios, cuando amas venir al templo a adorar a Dios, cuando amas cada día estar postrado en tu cama buscando su presencia, cuando buscas, indagas y te llenas de la palabra, me está mostrando que tú amas el cielo, que tú amas a Dios y que vas caminando hacia allá. Eso es lo que me enseña mi Escritura. Mateo 25:44 dice, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y te servimos y no te servimos? Entonces dice el versículo 45, entonces responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de tus hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tremendo. ¿Qué espera Dios entonces? Que le sirvamos, dice ahí. Servimos cuando damos amor, servimos cuando damos misericordia, servimos cuando tememos a Dios. Si Cristo está en nosotros, siempre hacemos algo por el perdido, por el necesitado. Pero la gente ama más este mundo y no ama servir a Dios. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y Jesús responde, de cierto les digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y dice ahí, y ahí es cuando viene el castigo. Si tú no tienes una vida piadosa, quienes no tienen una vida consagrada a Dios irán al castigo eterno. Si tú tienes una vida consagrada a Dios, siempre estás amando, deseando y haciendo lo que Jesús hizo. Preocupado por el necesitado, preocupado por el débil, ganando almas, temiendo a Dios, siendo fiel, adorando a Dios.
pero no nos preocupa este mundo. Si tú amas a Dios, no te preocupa este mundo. Por eso dice que si buscamos primeramente el reino de Dios, las demás cosas son añadidas. Él las añade. Él añade. Es Él el que bendice. Nosotros solamente necesitamos temer. Cuando miramos Éxodo, en Deuteronomio 28, las bendiciones, necesitamos solamente obedecerlo. Él bendice. Él hace el resto. Yo solamente necesito obedecerlo, temerle y conocerlo. Pero la gente está feliz en este mundo. Y la gente está feliz que le digan 5 llaves para el éxito, 5 claves para ser prosperado, herramientas para hacer feliz a tu esposa, cómo conquistar un novio, cómo ser bendecido en las finanzas. La gente está feliz. Cuando no es lo que la Biblia específicamente enseña. Es la vida eterna. Y cuando te preocupas por la vida eterna, lo demás Dios te lo da. Te va a dar una buena esposa, te va a dar sabiduría. Si vives conforme a la palabra, vives en la sabiduría de Dios para que seas un buen esposo, una buena esposa. Si vives para Dios y vives conforme a la palabra, te alejas. Dice, ¿con qué guardará el hombre su camino? Dice, con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el hombre sus caminos? Con guardar su palabra. Necesitamos es guardar la palabra. Pero si no amamos a Dios, no buscamos las cosas de Dios, fácilmente mis pasos se van encaminando hacia el castigo eterno. Y a veces no meditamos en eso. No miramos eso. Los justos son los que viven en la justicia de Cristo y son como Cristo. Yo te pregunto, ¿tú eres justo como Jesús es justo? ¿Haces lo correcto como Jesús hizo lo correcto? Yo me examino cada día y no le doy ni en los tobillos a mi Señor y lucho cada día por ser como Jesús, piadoso, misericordioso, santo, fiel, comprometido, temeroso, respetuoso por su palabra. Así era Jesús con su Padre, obediente. Todo nos cuesta ser obedientes. Entonces la pregunta es, ¿será que yo vivo como Jesús? Porque si soy justo, soy como el justo. ¿Qué dice Judas 1:7? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, dice la Escritura, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Cuando tú te satisfaces en tus deseos, estás caminando hacia el infierno. Eso me dice la Escritura. Y dice que esas personas, aquí me dice la Biblia, esas personas que van en contra de la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Tú lo debes saber. Dios estableció una naturaleza. Hay gente que va en contra de esa naturaleza. Los que van en contra de esa naturaleza y aman más sus deleites y sus deseos, están viciados, me dice la Biblia, son viciosos. Le decimos vicioso solamente al que consume drogas, marihuana, alcohol. Pero el que es fornicario, el que es adúltero, el que es mentiroso, el que es engañador, el que le gusta su propio sexo, no el sexo opuesto, viven en sus vicios, en sus deleites. Y esa gente, según la Escritura, dice la Escritura, va al castigo del fuego eterno. Lo dice la Biblia. Los que se satisfacen en sus deseos van al castigo eterno. Van al castigo eterno. No obstante, de la misma manera también estos son soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Sí? Blasfemar, hablar mal. O sea, es tremendo cómo la gente va para el infierno y no lo sabe. Bueno, y muchos les hablan bonito y que seas próspero y que tengas billete y que te vistas bien y que todo lo que tú hagas en este mundo te vaya bien. Ese es el camino para muchos. Pero su final, según la Escritura, es el infierno. En la Biblia vemos muchos ejemplos del futuro venidero si tienes las mismas prioridades del mundo. Si tu prioridad es el mundo, tu castigo o tu beneficio o tu premio será el mundo. Pero si amas a Dios, buscas las cosas de Dios, te deleitas en Dios, tu bendición y tu premio será la vida eterna. La gente no sabe que si ama el mundo y sus deseos, su premio será el mundo. Será el infierno, el castigo.
Entonces yo debo entender que hay una retribución. Hay una retribución por mi engaño, o hay una retribución por el engaño que otros me venden, o hay una retribución por el engaño del mundo. Mira lo que dice la Biblia. Apocalipsis 19:20. Apocalipsis 19:20, ¿qué dice? Léalo conmigo, por favor, léalo ahí donde se está. Dice, y la bestia, léalo. Y la bestia, ¿qué dice? Fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que lo recibieron. La marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Si ven, los que aman el mundo, los que se satisfacen en el mundo, los que les gustan las cosas del mundo, ¿cuál es su castigo? ¿Cuál es su premio? Dígame cuál es el premio. El lago de fuego, el infierno. Los que les fascinan las cosas del mundo, los que les gustan las cosas del mundo, dice que van caminando derechito al infierno. A la gente le gusta que le hablen de paz, de bendición, de prosperidad, de cómo ser exitoso, de lo venidero. También lo venidero es el infierno que le espera a algunos. ¿Sabía usted que los engañadores solo hablan del mundo? ¿Y sabe por qué solamente habla del mundo? Porque no conocen la vida eterna, no conocen las cosas celestiales. Los engañadores solo hablan del mundo y es lo único que pueden mostrar a la gente. Y como solamente pueden mostrar eso a la gente, no conocen la vida eterna. Y no pueden hablar de la vida eterna ni de los cielos. Porque están engañados por este mundo. Se deleitan en este mundo, aman este mundo, les fascina este mundo. No conocemos tal vez los cielos, pero sabemos que esa es la meta que esperamos y ese será el premio eterno. Pero sabemos que este mundo nos hace daño, sabemos que este mundo nos perturba. La gente es lo más de hipócrita y mentirosa. No voy a la iglesia porque hay falsos, no voy a la iglesia porque hay hipócritas, no voy a la iglesia porque en la iglesia veo esto, no me gusta. Y el mundo está podrido y la gente se satisface en el mundo. El mundo está lleno de idólatras, de fornicarios, de gente que ama el sexo, de muchas cosas pervertidas y dañadas. Y la gente está feliz en el mundo. Y dicen que la iglesia está llena de hipócritas. Los primeros hipócritas somos nosotros, que no amamos a Dios. La bestia fue apresada con el falso profeta. ¿Sabía que hay falsos profetas? Gente que no habla de vida eterna. Gente que solo habla de bendición, prosperidad, abundancia. Bonito. Gente que no conoce la vida eterna, por eso no pueden hablar de la vida eterna. Solo conocen este mundo, se satisfacen en este mundo y se deleitan en este mundo. Por eso solamente hablan de este mundo. Es más, hacen señales. Y esas señales engañan a la gente. Conozco mucha gente que ha sido sanada para deleitarse en el mundo. Conozco mucha gente que ha sido bendecida y se sigue deleitando en el mundo. Conozco mucha gente que Dios le ha hecho milagros sobrenaturales y tremendos. Han recibido señales y siguen fieles y firmes y alegres en el mundo. Y su castigo será el lago de fuego, el infierno. Ese es el camino que ellos están caminando. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el premio para los que aman el mundo. La gente ama lo que se les muestra. Por eso tenemos que cambiar el mensaje para todos aquellos que nos ven en las redes. Cambiemos el mensaje. ¿Sabes lo que te espera si no vives para Dios? ¿Sabes lo que te espera si no vives una vida de santidad, de compromiso, de fidelidad? ¿Sabes lo que te espera? ¿Sabes el final del camino? ¿Sabes que vas para el infierno si no amas a Dios? ¿Sabes que vas para el infierno si rechazas a Dios? ¿Sabes que vas para el infierno si estás lejos de Dios todo el tiempo? ¿Sabes que vas para el infierno si realmente satisfaces tus deseos siempre en este mundo? La gente no sabe eso. ¿Sabías que la gente no sabe eso? Porque solamente le hablamos del mundo. Sé próspero, sé bendecido. A veces se nos olvida eso.
Tenemos que acercarnos a Dios. La gente tiene la marca del mundo y no quiere reflejar a Cristo. Por eso se habla de la marca de la bestia, porque la gente tiene la marca del mundo, la imagen del mundo, pero no la imagen de Jesús. El diablo y los engañadores no están interesados en que reflejemos a Cristo. ¿Sabías eso? La gente quiere que tú vistas de etiqueta, de gala, que reflejes el mundo. Bueno, y Jesús tenía buenas vestiduras, pero no era su prioridad. Era la misma gente que lo honraba, que le daba su lugar. Nosotros le damos el lugar a Dios, nosotros honramos a Dios. Dígame qué es lo que el diablo puede ofrecer entonces. Mira lo que dice la Escritura, Lucas capítulo 4, versículo 5. Perdón. Lucas 4, versículo 5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Dígame qué puede ofrecer el diablo. Lo que ven estos ojos. Mejor carro, mejor vestimenta. El diablo solamente puede ofrecer lo que hay en este mundo. Y tan descarado, ¿no? Le ofrece eso a Jesús. Seguro pensó que Jesús iba a dar marcha atrás. Claro, fue una tentación muy fuerte. Pero realmente el diablo solamente muestra lo que puede ofrecer. Y así es mucha gente que solamente muestra lo que puede ver y no habla de la vida eterna. Y este mensaje va también para todos aquellos ministros, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas y maestros. Dejen de hablar tanto de este mundo y lleven la gente para el cielo. Es mejor que llenes el cielo y no que llenes tu iglesia. La gente quiere tener iglesias llenas y el cielo, tal vez de sus iglesias, nadie va para el cielo. El diablo muestra la gloria de este mundo. El diablo muestra lo que puede ofrecer. La gente se preocupa por la gloria del mundo y no por la gloria de mostrar a Cristo. ¿Qué tal si muestras a Cristo? ¿Por qué te aplauden? ¿Porque tienes el mejor carro? ¿O te aplauden porque siempre haces misericordia, porque amas a los demás, porque eres fiel? ¿Por qué te aplauden? Porque tienes un hogar ejemplar y nada falta en tu casa. Cuando Jesús dejó a su madre y a sus hermanos por ir y servirle a Dios. Es que quiero ser buen testimonio en mi casa, dicen algunos. Sí, pero no es lo mismo que hizo Jesús. Jesús dejó a su mamá y a sus hermanos porque amaba más a Dios que a su propia familia. Estamos engañados con la idea que nos venden. El diablo solamente puede hablar. La gente solo puede hablar de lo que ve. Por eso yo tengo que entender que tengo que cambiar mi mentalidad. Y nosotros como pastores y ministros ya tenemos que empezar a hablar del fuego eterno que le está esperando. Ya muy pronto va a venir Jesús por sus hijos. Muy pronto va a venir el Señor. La gente lo sabe. Los impíos lo saben. Es más, la nueva era ya se inventó que son extraterrestres. Pero ya saben que se van a llevar mucha gente. Pero ¿cuál será el castigo de aquellos que rechazaron a Dios, que no vivieron para Dios, que no vivieron en Dios? Tú sabes que el camino es el infierno. Pero si miramos a Jesús y la prioridad de Jesús ante las propuestas del diablo, en Lucas, la primera, Lucas 4:4, Jesús le respondió, dijo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús no le comió cuento al diablo. La gente habla de prosperidad, de abundancia, de bendición, de finanzas. Y Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De su palabra. Necesitamos volver a la palabra. Tú que me escuchas, tú que estás ahí, tú tienes que sentarte en tu casa. Día a día leer la palabra. En familia tienen que leer la palabra porque es lo que manda la Biblia. Es su palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de su palabra. Segundo, Jesús, Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ante las propuestas del enemigo, le digo, yo solo le sirvo es a Dios. Lo siento, yo solo a Dios adoraré. La gente está feliz adorando las finanzas.
Algunos ministros, pastores, con que los aplaudan y le roban la gloria a Dios. Ya la adoración no es para Cristo, la adoración es para ellos. Ya la adoración no es para Cristo, la adoración es para sus iglesias, la superiglesia, la recontraiglesia. O cuando nosotros decimos, es que en mi iglesia sí predico la verdad. Qué pena, pero en todas las iglesias se predica la palabra. No seamos mentirosos. Tratamos de robarle la gloria a Dios. Solo al Señor adoramos y solo a Él le servimos. Y 3, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús siempre respondió de manera contundente en su fidelidad. Sus acciones muestran si usted va para el cielo o para el infierno. Son sus acciones. Y sus acciones reflejan su fe. Su fe está puesta en Cristo. Imite a Cristo, conozca a Cristo, siga a Cristo, dependa de Cristo, busque a Cristo. ¿Sí vas para el cielo? Dime, ¿tú vas para el cielo? Dime, ¿vas para el cielo? ¿Crees que tenemos algo que cambiar? Todos los días tenemos algo que cambiar, porque nuestro camino se puede torcer. Yo puedo decir que voy para el sur, y mi meta es el sur, pero si voy caminando para el norte, yo creo que algo anda mal. Algo anda mal. Mira lo que dice 2 Corintios 11:13. La manifestación de las obras disfrazadas. 2 Corintios 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque al mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La Biblia lo dice. Sus obras. Ay, es que no es por obras. Claro, nosotros no somos salvos por obras, porque es que Cristo ya pagó por mí. Cristo ya me limpió, Cristo ya me santificó. Pero si Cristo me santificó y si Cristo me limpió, mis obras manifiestan que yo vivo para Cristo. Ya no vivo para el mundo. Ahora vivo para Jesús, vivo en Jesús, vivo su palabra, porque su palabra es mi luz, mi consejo, mi guía, mi camino. Él es. Pero es que Satanás se disfraza. Claro que hay mucha gente que está disfrazada de cristianos. ¿Se ha visto gente disfrazada de cristianos? Mucha gente se disfraza de cristianos. Pero también hay mucha gente que se disfraza para engañar. Y aquí dice que los obreros, a unos obreros, son fraudulentos, solamente les interesa el fraude. O sea, a través de ínfulas, beneficios, engañar a la gente. La gente está siendo feliz en este tiempo, ser próspera y exitosa, pero lejos de Dios. Tenemos que volver a las semanas de santificación. Tenemos que volver a los días y semanas de ayuno. Tenemos que volver a los días y búsqueda de la palabra. Y eso sí que nos cuesta a todos. Si invitáramos a una fiesta, toda una semana de jolgorio y de comida, ahí estábamos todos. Pero si invitamos a una fiesta, una semana de ayuno continuo y de búsqueda de Dios, tenemos 1000 argumentos para decirle a Dios que estoy ocupado. Si vamos para el cielo, busquemos las cosas celestiales, no las terrenales. Nuestras acciones manifiestan nuestro fin. O la pregunta es, ¿estás disfrazado? Porque tal vez estás disfrazado de cristiano, pero no eres cristiano. Tengamos cuidado con el corazón y tengamos cuidado a quien escuchamos, porque muchos andan por ahí disfrazados y engañando y hablando de este mundo y no hablan de la vida eterna, del cielo y de vivir para Dios. ¿Qué tal si empezamos a hablar de sea apasionado para Dios? ¿Qué tal si empezamos a hablar de entrega tu vida a Dios, renuncia a tus deseos, a tus placeres, entrega tu vida a Dios? ¿Qué tal si dejas una noche de pasión con tu pareja y buscas una noche de pasión con Dios? Buscar su presencia. ¿Qué tal si te olvidas de un fin de semana de descanso en tus fuerzas y te entregas en un fin de semana buscando su presencia? ¿Qué tal si nos olvidamos por vivir espléndidamente y más bien buscamos la manera de vivir santa y correctamente delante de Dios?
¿Qué tal si nos volvemos apasionados por Dios? ¿Qué tal si nos dejamos a un lado las preocupaciones de tener el mejor carro, de tener la mejor casa, de tener el mejor empleo, de ser el mejor? Y me preocupa más bien de morir a mí mismo por ir y brindarle la salvación a otros. ¿Qué tal si vamos y repartimos sopas a los que están perdidos, a los que están en la calle? ¿Qué tal si vamos a las calles y ganamos almas? ¿Qué tal si vamos a las casas donde hay familias perdidas en el pecado y vamos y les hablamos de Cristo? Eso fue lo que hizo Jesús. Y esa es la tarea que nos encomendó. Esos hombres que son fraudulentos, que son falsos, que están disfrazados, su fin será conforme a sus obras. Ahora miremos el fin también de los que no están con Dios. Apocalipsis 20:10 dice, léalo conmigo, por favor. Quiero que usted lo lea, quiero escuchar su voz. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba, dice la Escritura, fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Dónde irán los falsos? Hay un castigo eterno de tormento que está preparado para el diablo, los falsos, los engañadores y los disfrazados. ¿Lo dice la Escritura o lo digo yo? Dígame, ¿lo dice la Escritura o lo digo yo? ¿Sí o no? Hay un castigo. Y dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ellos mismos se buscaron su camino, porque caminaron toda la vida hacia el infierno. Apocalipsis 20:14, ¿qué dice? Léalo conmigo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado del fuego. Esta es la muerte segunda. Léalo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Estás inscrito en el libro de la vida? ¿Está tu nombre ahí? Franco Lagos, libro de la vida, vive igual que Jesús. ¿Será que sí? ¿Está tu nombre? El libro de la vida. Estos vivieron una vida conforme a Cristo. Estos le entregaron su vida a Cristo. Estos fueron fieles a Cristo. Estos fueron apasionados por Cristo. Estos fueron limpiados y santificados por la sangre de Cristo y fueron como Cristo. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. No solamente el diablo, no solamente los ángeles que se fueron detrás del diablo, no solamente los engañadores, mentirosos, los disfrazados, no. También aquellas personas que rechazaron a Dios, que no quieren nada con Dios. Allá está su camino. Ese es el final del camino. No podemos esquivar un camino que nosotros mismos hemos trazado. No podemos esquivar un camino que nosotros mismos hemos caminado. Y si has caminado hacia el infierno por los deseos del mundo, por vivir a tu manera, por estar lejos de Dios, ese será tu fin, me dice la Escritura. Vivir a nuestra manera tiene un precio muy alto. Y es una eternidad sin Dios. Yo veo mucha gente que está muy bien. Está cómoda, está tranquila, lejos de Dios. Pues llegará un momento en que todo eso se va a cambiar. En la enseñanza del hombre rico y Lázaro dice la Escritura, que tú en vida tuviste bienes y la recompensa. Ahora esa es tu recompensa, ya estaba en el lago de fuego. Y él le decía a Jesús, él le decía a Abraham, Padre Abraham, manda a alguien para que le hable a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Sí? Jesús estaba hablando de un lugar de tormento. ¿Vamos para el cielo realmente? ¿Estamos caminando para Dios? Pues algún día tendremos la retribución. De pronto Lázaro, al contrario, estigmatizado, señalado, en la calle, comiendo mal, enfermo, pero fiel a Dios. Ahora está en los brazos de Abraham. ¿En los brazos de quién quieres estar? ¿Quieres seguir aquí en los abrazos del mundo? ¿En los brazos de sus deseos? ¿O vas caminando al cielo? Dime, ¿cuál es tu camino? ¿Vas para el cielo? Dime, ¿cuál es tu camino?
¿Vas para el infierno? Para el cielo. Pues tus obras lo manifiestan. Eso tenemos que pensar. Lea Romanos 2:5 conmigo, por favor. Quiero que lo leas en voz alta, ya para terminar. Romanos 2:5, ¿qué dice? Léalo, por favor. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Lo dice la Biblia o lo digo yo? ¿Cuál será el castigo de sus obras? ¿Cuál será el premio de sus obras? ¿Lo ha pensado? Si quieres el cielo, empecemos a cambiar nuestros caminos. Si yo veo un camino por donde hay un tropiezo, ¿yo qué hago? Yo cambio de ruta. La gente es feliz caminando al abismo. Hay mucha gente próspera, bendecida, iglesias llenas de gente que van camino al infierno, porque no son como Cristo, no imitan a Cristo, no aman a Cristo. Gente llena de religiosidad que ama ir cada 8 días al templo, pero día a día no le buscan, día a día no viven para Él. Y solo se preocupan por ellos, por ellos, por ellos. Es que yo busco a Dios a mi manera, dicen algunos. Busca a Dios a tu manera y ya sabes cuál es el fin. Tú mismo trazas ese camino. Romanos 8:13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, morimos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Vives por el Espíritu? El Espíritu es la palabra. El Espíritu nos revela la verdad. ¿Es el Espíritu el que te alimenta? ¿Es el Espíritu el que te aviva? ¿Es tu palabra? El Espíritu es la verdad, dice la Escritura. A mí me preocupan mis discípulos. No tanto que vivan cómodamente. Y de hecho ya estoy orando por discípulos. Señor, quítales todo aquello que los aleja de ti. Es que no puedo ir a la iglesia porque mi esposa no me deja, entonces quítale la esposa. Es que no puedo ir a la iglesia, no puedo buscar de Dios por el trabajo, quítale el trabajo. Dice la Escritura, es mejor que entres al cielo sin una mano, sin un ojo, sin un pie. Quítale la mano, quítale el ojo, quítale el pie, pero que entre al cielo, Señor. Quítale todo lo que te aleja de ti. Porque siempre tenemos buenos pretextos y argumentos para decirle no a Dios. Y siempre decimos, es que Dios me entiende. Y cuando llegue el día del castigo eterno, Dios va a decir, hijo, tú me entiendes. Entonces ese fue el camino que tú escogiste. Cambiemos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cambia. No vivas más con los deseos del mundo. Quiero una mejor casa, quiero un mejor carro, quiero. Y cuando dices quiero orar más, quiero ser más apasionado por Dios, cuando dices soy un duro de corazón, cuando dices Dios rómpeme el corazón, cuando dices Señor enséñame a orar, cuando dices no voy a ver televisión en 2, 3, 4 días, una semana voy a leer, voy a buscar su presencia, ¿cuándo? No, el mundo pasa y sus deseos. Por eso dice, no se conformen a este siglo, Romanos 12:2, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se conformen al siglo, ¿sabe qué? Transfórmense por la palabra. Si quieres permanecer para Dios, busca las cosas de Dios. Si tu mente, corazón y acciones están enfocadas en Dios, ese será tu premio y tu herencia. A lo que le dedicas tiempo, a eso es a lo que terminas por imitar y por convertirte y por seguir. Te hago la invitación en el día de hoy a que tú o corres a los brazos de Dios o sigues caminando hacia el infierno. ¿De quién es la respuesta, la decisión?
Mira, cierra tus ojos. Todos aquellos que nos ven también, cierren sus ojos. Amado Dios, hoy hemos recibido tu consejo, hemos recibido tu palabra y reconocemos que tal vez hemos vivido de manera incorrecta y lejos de ti, Señor. Por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano misericordiosa sobre nosotros y nos ayudes, Señor, a amar tus caminos. Que nos ayudes a alejarnos de los caminos del mundo, de los caminos que solamente su fin será perdición y dolor y castigo eterno. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a ser apasionados por ti. Ayúdanos, Señor, a ser apasionados por buscar tu palabra, por conocerte. Perdóname, Señor, porque muchas veces rechazo tu consejo, muchas veces rechazo tu palabra. Aún muchas veces estoy engañado creyendo que yo tengo la razón. Perdóname, Señor. Por eso te pido, Espíritu Santo, que tu palabra, tu consejo y tu dirección lleguen hoy a mi vida y me ayudes a preocuparme y a vivir para la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos para todos aquellos que nos ven. Comparte este video con otros, esta enseñanza. Si quieres el mensaje escrito, escríbeme por interno. Yo te mando el mensaje para que lo puedas compartir con otras personas. Muchas bendiciones desde Bogotá, Colombia. Franco Lagos, bendiciones.